El Super Saiyajin 10 de Zaiko sería una verdadera locura. No solo parecía poder dominarlo a plenitud, sino que además este estaba en un punto verdaderamente avanzado. Al punto en donde lo había dejado Goku en su anterior combate. Este diría que no podía ser, según lo que había visto en su combate, Zaiko tenía que batallar con su rival para poder emular la transformación que éste tuviera. En ese caso, no tenía sentido que pudiera usar el Super Saiyajin 10 puesto que no habían peleado. Zaiko diría que eso era lo que ellos pensaban. A decir verdad, emular el Super Saiyajin 10 elemental era una hazaña probablemente mucho más simple de lo que parecía. Era correcto que él tenía que tener contacto con la energía de quien quisiera emular, pero eso era algo que había pasado en este mismo torneo. Al momento en el que estos estaban batallando, el Super Saiyajin 10 era una fase que emanaba constantemente toda su energía. La misma se hacía más poderosa con la fricción del combate, y al hacerla tan masiva cubrió por completo toda el área del torneo. Esto hizo que sin necesidad de enfrentarse, Zaiko entrara en contacto con la energía calórica del Super Saiyajin 10 elemental, pudiendo asimilarla para usarla en caso de que el Super Saiyajin 16 no funcionara. Tenía que admitir que tanto el Super Saiyajin 16 como el Super Saiyajin 10 elemental eran fases realmente espectaculares. Las dos eran capaces de acrecentar su poder constantemente, sin límite y sin efectos adversos. No obstante, el Super Saiyajin 10 elemental le parecía más fácil de utilizar. Cellbuzzer solo mostraría una pequeña mueca de sonrisa, diciendo que era algo inevitable. Estos malnacidos Saiyajin siempre lo hacían llegar a este punto. Este diría que no importaba la transformación. No importaba su color de pelo o que tanto creciese este. Este aplastaría a quien sea que se le posara enfrente viendo cómo la luz de sus ojos se iría extinguiendo lentamente. Cellbuzzer volvería a incrementar su poder en forma Golden, usando la teletransportación dimensional. La velocidad de este ahora sería imperceptible, llegando a abrumar a Zaiko quien si no fuese por su transformación hubiera terminado hecho polvo. Este como es natural en la fase 10 elemental, comenzaría a subir cada vez más su energía, haciendo que incluso la visión en el campo de batalla comenzara a distorsionarse demasiado haciendo imposible distinguir algo al 100%. Zaiko iría elevando más su poder, diciendo que era algo impresionante. Este podía sentir cada célula de su cuerpo arder con la mayor de las fuerzas, y que nadie por poderoso que fuese podría detenerlo. Este contra todo pronóstico pues había demostrado dominar bastante bien la 16ª fase. Aún así este parecía enloquecer lentamente, a lo que Goku diría que era algo que podía pasar. El Super Saiyajin 10 elemental nutre a cada fibra del cuerpo de energía natural, haciendo que el usuario sienta un poder incontenible todo el tiempo. Es por ello, que parte del entrenamiento para este es la profunda meditación. Es decir, entender la magnitud del poder para no embriagarse del mismo. Esto pues al ser energía natural, esta está presente todo el tiempo sin atenuantes. Zaiko había copiado excelentemente las cualidades físicas de la transformación, pero no las mentales. Por lo tanto, esto podría acabar bastante mal. La batalla entre este y Cellbuzzer continuaría, al punto en donde aunque Cellbuzzer seguía manteniendo ventaja, volvería a ese punto donde cada ataque le suponía grandes heridas por el ardiente poder de la fase 10. Zaiko ahora sería terriblemente frenético, importándole poco lo errático de su modo de combate, y el daño que estuviera recibiendo. Al fin y al cabo, Cellbuzzer sentiría el doble ese dolor. Esta situación volvería a hartar supremamente a Cellbuzzer, quien diría que en esta ocasión no iría a dilatar más el momento. De un momento a otro, Zaiko comenzaría a sentir como la piel de su oponente se endurecería notoriamente, haciendo que sus ataques comenzaran a perder efectividad. Posterior a esto, este comenzaría a tornar su color a un tono más oscuro, elevando su poder a magnitudes ridículas. Tan ridículas, que no tendría casi nada que ver con su forma Golden. Cellbuzzer mostraría nuevamente su forma Black, con la que con solo abanicar su brazo dispersaría toda la distorsión causada por el Super Saiyajin 10. La apariencia de Cellbuzzer sería completamente imponente, ante la cual todos estarían a la expectativa. Esa forma que había mostrado antes le había bastado para eliminar a Goku elemental de un solo ataque pese a que el poder de este se estaba igualando a su fase Golden. ¿En serio esta transformación era tan poderosa? Con solo la acción de dar un paso, Cellbuzzer causaría escalofríos en Zaiko, quien de lejos podía notar que ese monstruo ahora era supremamente poderoso. Aún así, este se prepararía para su arremetida, pues al fin y al cabo el Super Saiyajin 10 se alimentaría de cual sea el poder que tuviese.
Cellbuzzer se iría acercando muy lentamente, preguntando si acaso aún pensaba en incrementar su poder. La verdad era bastante estúpido si creía eso, pues no tenía ni la más mínima idea de al ser que estaba enfrentando. Ya la fase Golden incluso a él le había parecido una locura absoluta, pero la forma Black era un mundo totalmente distinto. Era aterrador para él, pues al conseguirlo su primera impresión era la de que probablemente algún movimiento mal ejecutado haría que tanto él como el multiverso reventaran juntos. Es una transformación tan aterradora, que incluso era capaz de romper las brechas dimensionales permitiéndole viajar entre mundos paralelos. Con solo un movimiento de mirada, Cellbuzzer ya se encontraría atravesando el torso de Zaiko con un solo puñetazo. El mismo fue tan exageradamente rápido, que incluso para la infumable escala ultradimensional en la que estaba Zaiko con la fase 10, le parecería imperceptible. Cellbuzzer lo levantaría, con su brazo atravesándolo, diciendo que si no le parecía increíble. No había hecho nada muy complicado. Solamente había volado en su dirección dando un golpe. Con todo y eso, este ni siquiera lo notó, ni pudo estar cerca de preverlo. Con esta fase es con la cual había destruido a cuanto Goku se le posó enfrente, incluso cuando las cosas se fueron complicando en gran medida. Zaiko a la desesperada lanzaría un poderoso ataque de energía directo al rostro de Cellbuzzer, quien respondería que realmente había sido una suave brisa. Esto haría que muchos no comprendieran hasta qué punto había llegado ese ser, puesto que era un ataque a la magnitud que Goku había lanzado en su mismo combate. Goku elemental diría que no había caso. Él había notado como el poder de Cellbuzzer ya no era capaz de sostener un límite. El solo acercarse o sentir su presencia cerca era suficiente para sumir a cualquiera en un tremendo estado de terror profundo. Si Zaiko dependía de la fase 10, lamentablemente era imposible que éste le pudiera hacer frente. Cellbuzzer diría que esta vez no sería tan gentil de dejar a nadie con vida, pues antes de que su poder comenzara a mermar, lo erradicaría definitivamente. Este comenzaría a cargar un ataque de energía que iría carcomiendo el interior de Zaiko, provocándole un dolor inimaginable. Aún así, este aún conservaría fuerzas para luchar, levantando su brazo para tratar de golpear a Cellbuzzer. Esto sería inofensivo, pues este simple golpe era absolutamente nada ante ese ataque que había intentado antes. No obstante, a última instancia Cellbuzzer reaccionaría, evitando que él mismo impactara en él. Este retrocedería, preguntando con una voz bastante más grave que la que ya de por sí tenía, que qué demonios había sido eso. Zaiko estaría moribundo en el suelo, pero este comenzaría a levantarse con dificultad. Finalmente, la transformación del Super Saiyajin 10 elemental se había agotado en su cuerpo, pero este comenzaría a presentar líneas rojas por todos lados, haciendo que su cuerpo comenzara a sanar muy lentamente. Goku Omnibot sorprendido preguntaría si acaso también había podido emular su transformación, así Zaiko respondiendo que esa había sido más complicada pues no tenía una energía tan pura como la elemental. Por lo tanto, no llegó a asimilarla correctamente, pero sí pequeños vestigios de la misma. La suficiente, como para que la fase Omni pudiera sanar su cuerpo de esa gran herida que le había hecho Cellbuzzer. Zaiko explicaría que realmente, este tenía que tener contacto no con el poder, sino con la energía de su adversario. El poder no era capaz de emularlo, sino la energía de su transformación. Es por ello, que mientras estaba en las gradas, solo pudo emular pocas transformaciones, pues muchas de ellas se debían a técnicas o a poder puro. Cosa que él no podía copiar. Cellbuzzer preguntaría entonces qué tantas malditas transformaciones había adquirido, a lo que Zaiko diría que solo 5 de estas. Todo esto, mientras sus ojos comenzarían a tornarse de un color intensamente rojo. Zaiko diría que el Super Saiyajin 15 era una fase bastante curiosa por lo que podía ver. La misma era soberanamente poderosa, pero desbordaba un tipo de energía muy peculiar. Cellbuzzer diría que se dejara de juegos, y que le respondiera de una buena vez. Zaiko diría que hasta el momento solo 5 de estas. El Super Saiyajin 16 y el Super Saiyajin 10 elemental. También podía contar la fase Omnigod aunque esta en menor medida, pero sin dudas las más interesantes tenían que ser el Super Saiyajin 15, y aquella simplista pero obscenamente poderosa transformación conocida como Super Saiyajin Mystic 4. Cellbuzzer entendería, pues esta última fue la energía que había usado hacía unos momentos para intentar golpearlo. Por ello es que este había reaccionado al peligro, pues la transformación que había usado Vegeta y el hijo de Goku era poca broma, siendo quizá de las fases más poderosas existentes. En ese caso, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar.